El tema que tengo que presentar esta tarde quizás va a ser uno de los temas que más nos va a poner a pensar, y ojalá que sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Este tema casualmente lo he acabado de preparar casualmente ayer tarde en la noche. Salí de aquí y dije, tengo que presentar este tema. No puedo irme a los Estados Unidos sin presentarle esto a los hermanos. Y lo he titulado El fatal sofisma de Satanás. Prácticamente copié el título de una declaración que está en el Espíritu de Profecía. Y para que vayamos entendiendo que es un tema que muy pocas veces, tristemente, se escucha. Este servidor, después de haber asistido unos 5 años en un seminario católico, Dios me saca y ahí, de una forma milagrosa, por ahí he dejado algunos libritos que he escrito, que se llama mi testimonio, de Babilonia la Grande al Evangelio Eterno. Y voy a dejar uno por acá y otro se lo vamos a mandar a Ramiro porque no podía andar con... Yo dije, Ramiro, bailando, no le dije que le cambio los nombres a la gente. ¿Dónde está mi hermano Fausto? Allá atrás. Fausto, perdóname. ¿Cómo fue que te llamé? ¿Dónde está Flavio? Brenda. ¿Le puedo decir algo? No para que se rían. Es para que me entiendan un poquito. Ya pasó de 40 años. Escuchen. Flavio estuvo presente y Brenda. Y la jovencita que ya no es una americana, es ecuatoriana. La que vieron cantando acá. La iglesia de Tampa estaba repleta un domingo en la tarde. Me tocó casar a una pareja. No se rían, pues estamos en el templo. Le estoy diciendo esto para poder un poquito despertarlo, ¿no? No quiero que perdamos la reverencia. Pero para que me entiendan un poquito, ¿no? Que esperamos que si vamos a seguir trabajando juntos, ya le prometí a Fausto allá y a los hermanos, vamos a ver cómo, ya mi hermana querida, Nuri, y entonces, si Dios quiere, vamos a ver cómo sacamos tiempo. Pero para hacer una larga historia corta, para que me entiendan, hermanos, no se me enojen. Estaba casando esta pareja. El hombre, ahí en plena boda, ambas familias, estaba repleto aquel salón, repleto. La iglesia estaba toda, la congregación. Y yo empiezo a casar a esta pareja, Iliat. Ok. Empiezo a casarla. El hombre se llama todavía, pero está vivo, Williams, ¿te acuerdas? Y la mujer se llamaba Ruth. Empezó a casarlo. Una ceremonia muy solemne, escalante, el matrimonio. Fue la primera institución que Dios estableció antes del pecado en el Edén. Si yo cuando celebro una boda, realizo una boda, pues para mí le hago ver a los hermanos, no solamente a la pareja, sino a toda la congregación, que es algo muy solemne, es algo que fue instituido por Dios, de Dios. Ahora, cuando estoy en pleno, ya que lo estoy casando, Elizabeth, le digo a la novia, ¿acepta usted aquí al hermano Joaquín? Eso fue, todavía se está riendo Flavio, porque él es uno de los ancianos allá, y el otro anciano que ahora es el pastor Lopera de la congregación, lo hemos ordenado hace unos años.
ellos atrás pues se caían de la silla, porque yo de verdad no sé de dónde me salió Joaquín. Y la novia empieza a ver a Joaquín. Si ven acá, tú me estás engañando. Yo creía que tú eras William y resulta que tú eres Joaquín. Perdónenme. No es mi intención cambiar nombre. Es que Byron. Ese libro relato cómo una forma milagrosa el Señor me saca un catolicismo romano y me trae este evangelio. Me manda a otro seminario que era lo que se llamaba, ahora se llama la Universidad Adventista de Puerto Rico, que están ahí por ahí en internet, una de las universidades que en la década del 70 todavía era un poquito conservadora. ¿Por qué les empiezo a decir esto? Resulta que desde la década de 1950, y no voy a tomar tiempo, le dejo a ustedes como tarea, ¿okay? Como una tarea para que investiguen. En la década de 1950 se llevó a cabo una serie de reuniones entre líderes de la Conferencia General con líderes de iglesias evangélicas en Estados Unidos. Allá en la misma Conferencia General. Estaban a punto de publicarse un libro que se publicó The Kingdom of the Sects, el reino de las sectas, si fuera en español. En ese libro que estaba a punto de mandar a imprimir, ponían a la iglesia adventista del séptimo día, estos líderes evangélicos, como una de las sectas que componían ese reinado de sectas, la iglesia adventista. Cuando algunos líderes de la conferencia general escucharon eso, llaman a estos líderes evangélicos para convencerlos que ellos no son una secta, que es una iglesia que debieran ser tratada como una iglesia cristiana, una iglesia una iglesia prominente cristiana. Yo no les voy a contar la historia. Hay un libro que sí pueden leer, que está en nuestra página electrónica. Si no, allá cuando lo escuchen, allá en nuestro ministerio, que lo pongan, se llama Cartas a las Iglesias, que fue publicado, escrito por un pastor que trabajaba dentro de la Conferencia General en aquel entonces, 1900, ¿qué dije? 55, 56 y 57. ¿Okay? Tuvieron una serie de reuniones allí, líderes adventistas, tratando de convencer a líderes evangélicos que por favor no sacaran a la iglesia adventista, no la enumeraran, no la mencionaran como secta antes de mandar a imprimir el libro, siempre y cuando ellos se comprometiesen con tomar ciertos acuerdos. Hubieron varios, no le voy a hablar de todo otra vez. Ustedes pueden leer el libro Cartas a las Iglesias. Ustedes no podían estar llamando a esta señora que era profeta. Ustedes tienen una señora que llaman Elena de White, que es una profeta. No podemos llamarla una iglesia cristiana prominente a ustedes, teniendo esa creencia. De ahí ustedes van viendo ahorita, Fausto y ustedes, el por qué ahora se ha ido echando a un lado estas cosas. ¿Por qué? Otra de las compromisos o acuerdos. Recuerden, todas estas reuniones estaban llevándose a cabo de una forma muy secreta. ¿Cómo llegó a nosotros? Fue porque Dios tenía allí un hombre, un señor mayor de cana blanca, de pelos blancos, que se llamaba Pastor Andreasson, que no estuvo de acuerdo con esos acuerdos que estaban llevando a cabo. Y llegaron a un punto tal que decidieron el comité ejecutivo allí, un puñadito de hombres. En aquel entonces habían unos 25 vicepresidentes, que muchos allá de los reformas dicen, esos son los 25 que vio Ezequiel.
postrándose ante el sol. Pero ese es un tema que yo no lo voy a predicar aquí. El asunto era que ellos hacen una serie de concesiones, compromisos, el liderazgo adventista. ¿Ok? Entonces, cuando este pastor Andrés se opone y descubre lo que estaba llevándose a cabo allí en esa reunión secreta, dice: ustedes no están traicionando la obra, están traicionando al pueblo adventista. ¿Cómo ustedes van a querer ir socavando los pilares que nos han hecho a nosotros lo que somos, una iglesia, la iglesia única en la tierra? Ese era otro de los compromisos que tenían que parar la iglesia adventista de enseñar que eran la iglesia única para este tiempo. Otra doctrina. Aquí viene el meollo de esta presentación ahora. El porqué titulado El fatal sofisma de Satanás. Uno de los compromisos fue: las iglesias evangélicas, desde Calvino, desde la Reforma, bebieron del vino ¿de quién? De Babilonia la Grande. Una de las doctrinas, y esto es algo, usted no tiene ni que ir a un seminario católico para saberlo, usted lo puede buscar en la internet. Doctrinas teológicas del catolicismo es que es imposible usted llegar a obtener victoria sobre el pecado. Imposible. Un tal Agustín, que le llaman, dentro del catolicismo le llaman San Agustín. Santo Agustín, el San Agustín. Él empezó a enseñar que era imposible, porque somos seres humanos, hemos venido con la humanidad de Cristo caída, y que como somos humanos, nosotros nos hemos quedado imposibilitados de obedecer a Dios perfectamente. Eso salió del catolicismo romano, las iglesias evangélicas lo tomaron, y cuando vieron esas reuniones allí en 1956-57, esa fue otra de las acusaciones que le hicieron a los líderes adventistas. Hasta la década de 1950, la iglesia adventista, si aquí hubiera un pastor adventista de aquel entonces, ya debía tener como 85, 90 años, ¿verdad? Él le puede testificar lo que le estoy hablando. En toda parte del mundo, hasta la década del 50, hasta ahí, la iglesia enseñaba de que por la gracia de Cristo usted podía tener, el ser humano, victoria sobre todo pecado. ¿Qué pasó? Los líderes evangélicos, cuando le tienen ese término, lunatics. Lunáticos. ¿Saben quién es un lunático? Gente un poquito desquiciada. Y ustedes tienen que darnos tiempo para que nosotros, de una forma paulatinamente, una forma con mucha precaución, empezar a ir cambiándole la mentalidad, porque tenemos muchos lunáticos. Bueno, el primer lunático que tenían era ese pastor Andreasen allí trabajando. ¿Ok? Se empezó a echar por tierra los pilares, el santuario. No. Tienen que darnos tiempo, porque el evangélico enseña que la expiación fue llevada ¿a dónde? ¿Ha habido alguien aquí que pertenece a la iglesia evangélica? Dice que la expiación se llevó a cabo ¿dónde? En la cruz del Calvario. Nosotros enseñamos que no, que la expiación se ha llevado a cabo desde 1844 en el lugar santísimo. ¿No es algo que enseñamos? Eso había, tienen que darnos tiempo.
Tienen que darnos tiempo. Yo veo acá y allá, puedo contemplar lo que nos están siguiendo. Y por la gloria de Dios, aquí hay un buen grupo de lunáticos entonces. Porque no hemos caído ahí. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Ya para la década del 70, prácticamente era doctrina oficial de la iglesia adventista, de que el hombre en su estado natural, el hombre en su humanidad, era imposible obedecer perfectamente, tener victoria sobre el pecado. Era imposible. Recuerden, fue algo que bebieron primero los evangélicos del catolicismo, pasaron a los evangélicos, y ahora los evangélicos, nosotros lo llamamos, los evangélicos no vinieron, lo llamamos. ¿Se recuerdan el número 25? ¿Se acuerdan ustedes de qué pasó cuando el pueblo de Dios estaba a punto de cruzar a Canaán en el río Jordán allí? Número 25. ¿Qué fueron lo que hicieron los príncipes, los líderes? ¿Qué hicieron? Llamaron a quienes. Yo no creo que es necesario que yo le abra la Biblia y lo lleve a usted de allá. 25. Note bien. La historia se repite. No es nada nuevo. Note bien. Note bien. 25. Allá en Shittim. Dice allí, para que ustedes vean que lo que pasó antiguamente está pasando, ha pasado ya. Dice, moraba Israel en Shittim. Si usted busca el mapa, ¿dónde quedaba Shittim? Eran ya donde ya habían terminado 40 años. Estaban a punto de cruzar y poseer la tierra. Y allí, cuando estaba ya el río Jordán solamente para cruzar, pasó algo muy similar. Dice acá, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo de los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo cometió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió sobre Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos, ¿a quiénes? A todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. ¿Saben por qué Dios mandó a hacer eso? Porque los líderes del pueblo de Israel fueron los que llamaron al pueblo a participar con las moabitas, tener fornicaciones, relaciones ilícitas. ¿Qué representan las mujeres en profecía? Iglesias. Recuerden esto, hermanos. Cuando ustedes estudien la historia, ese capítulo de nuestra historia en el libro Cartas a las Iglesias por el pastor Andreason, 1956 y 57, nosotros invitamos a los líderes evangélicos, nos comprometimos con ellos de que si nos darían tiempo, estaríamos tratando de cambiar la mentalidad al pueblo. Otra de las demandas que ustedes van a leer en ese libro fue que los evangélicos decían, ustedes, los adventistas, llaman, ya en 1950, los evangélicos le estaban llamando al Papa el Santo Padre. Ustedes le llaman al Santo Padre, al Papa, que es el anticristo. Ustedes son una secta. Ustedes tienen un libro que se llama El Conflicto de los Siglos, donde dice que el sistema católico es la gran ramera. Fausto y mis hermanos, ahí empezó la crisis. Después de la crisis de 1888, 1889 y 88, ahí esa fue la segunda y más terrible crisis que ha habido dentro de nuestro pueblo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿eso ustedes en los púlpitos adventistas por aquí en Ecuador? Usted tiene un hermano trabajado aquí en la misión por 30 años casi. ¿Ha escuchado eso usted? Yo estuve
Yo terminé mi licenciatura de teología en la Universidad Adventista, tampoco lo escuché. Tuve que ir al desierto. Mi esposa y yo tuvimos que ir a un campamento como esto, escondido. Ella se acuerda. Fui escondido fuimos, porque no queríamos que los líderes se dieran cuenta. Pero después el Señor ya no podía esconder más. No podía. Ya cuando los Flavios, familia Flavio llegó, ya estábamos, pues ya el Señor nos había sacado, nos habían empujado, nos habían llevado a una corte federal, nos habían querido destruir, habían empleado abogados católicos para destruirnos. Yo le decía al hermano anoche, el abogado católico que ellos emplearon para destruirnos, me llamaba, amenazaba. O sea, no vamos a parar hasta que no te vamos a una cárcel federal. El abogado que la conferencia empleó para destruirnos. Hermanos, yo salí de la Universidad Adventista, terminé mi pastorado pensando que era teología bíblica adventista, de que el hombre no podía tener victoria sobre el pecado. Yo creía que eso era parte de la doctrina adventista. Y yo quizá en esta tarde, pudiendo verlo a ustedes, me imagino que más de uno de ustedes estarán diciendo, pero ¿acaso no es eso una doctrina? ¿Acaso no es esa una de nuestras creencias? Que nosotros como humanos no podemos vencer. ¿O han oído ustedes de los púlpitos de las iglesias de las misiones aquí predicar temas de que es posible vencer todo pecado? Déjame hacer una pregunta que una niña allá en Hippie Japa me contestó de 10 años, la niña, el fin de semana pasado. 10 añitos, una niñita, estaba en delante. Yo le dije, porque uno de los argumentos que presentaban allá era, ya ustedes van a ir entendiendo en qué consiste el fatal sofisma de Satanás. Uno de los profesores, le contaba yo allá a los hermanos, la semana pasada, esto lo voy a repetir porque es muy importante, hermano, que sepamos otra vez el por qué reuniones como esta, reuniones como se están llevando a cabo en otros lugares por acá, que hay un grupo de hermanos, tengo entendido, como 40 personas acá, que han venido. Entendamos el por qué Dios, en su infinita misericordia, ha permitido Dios que ustedes lo borren, lo saquen, le llamen disidentes, le llamen, y todo eso calificativo que le ponen. El Señor sacó a su pueblo para prepararlo para Canaán. El Señor está sacando a su pueblo para prepararlo para Canaán también. ¿Entendemos eso? Ojalá que entendamos esa cosita. Entonces, hermanos, nosotros en este tiempo, Dios nos ha permitido, si hay alguien aquí que ha oído, ha escuchado, como este servidor, que creía que era una doctrina oficial, adventista, que era imposible para un ser humano. La niña me contestó, yo dije, si fuera cierto así, le hice la pregunta retórica a los hermanos allí, como ahora se la estoy haciendo. Supongamos que es cierto que no vamos a poder tener victoria sobre todo pecado. Que no sean los hermanos que estuvieron allí el sábado pasado. Yo le pregunto a ustedes aquí ahora en Quito. Pregunto, si fue cierto así, ¿quién va a perdonar y borrar nuestro pecado en el tiempo en el cual termina la gracia? Hay un tiempo. Hermano Guay dice que a nadie se le ha, dice ella, a nadie se le ha declarado ese tiempo, pero hay un tiempo, hay un corto tiempo, dice ella, que va a haber entre cuando Cristo dice, hecho es. El que es sucio, sea sucio más todavía. Pero el que es justo, santifíquese. El que es santo, santifíquese más todavía.
Si es cierto, en ese tiempo, supongamos que sean, qué sé yo, lo que sea un día, 20 días, 100 días, 1000 días, desde que termina el tiempo de gracia, que se cerró el lugar santísimo, hasta la venida de Cristo, porque el argumento es que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, porque es imposible vencer el pecado, Byron. Y cuando usted tenga, como este servidor tenía uno de los profesores, que era de griego, de hebreo, de epístola neotestamentaria, con 2 doctorados, uno de Andrews y otro de una universidad católica que había por allá. El hombre hablaba como 6 o 7 idiomas. Y él, el profesor nuestro, se reía cuando algún hermanito hablaba de que era el plan de Dios que nosotros pudiésemos, por la gracia de Cristo, vencer todo pecado. Venía la burla, la pregunta de burla. Entonces, ¿usted se cree ya que usted ha vencido como Él? Más vamos a ver qué cosa. Nuestra pecaminosidad. El último que va a pretender o a pensar que ha logrado la victoria sobre el pecado es aquel hombre o mujer que por la gracia de Cristo haya vencido. El último va a ser ese. Ahora, escuchen esto, hermano. Déjame leerte antes de continuar aquí. Escuchen. Voy a leer unos versículos acá. Después de esto, si me dan tiempo, déjame ver. Por lo menos he sacado unos 50, 60 textos bíblicos para comprobar, así por encimita, para comprobar bíblicamente que es el plan de Dios. El plan de Dios del Evangelio, es que cada hombre y cada mujer, por la gracia de Cristo, César, no porque haya nada bueno en mí, en usted tampoco, lleguemos a la estatura de impecabilidad. Ustedes lo pueden buscar eso. Así dice al cielo el Señor. El plan del Evangelio es que lleguemos a la impecabilidad que tuvo Adán y Eva antes de caer. Un reto, ¿no? Un reto. Pero ¿qué ha hecho Satanás? Satanás ha introducido, y eso vino de Babilonia, una doctrina babilónica, la fantástica idea. Antes de yo darle Biblia, antes de yo darle la Biblia, le voy a leer esto a ustedes. Entonces vamos a tener una base sólida de lo que estamos hablando aquí. Primeros escritos. No, perdón. No, es Cristo en su santuario. Perdón, mire. Aquí está, hombre. Cristo en su santuario. Miren, hermanos. Cristo en su santuario. Vamos a ver en qué consiste el fatal sofisma de Satanás. Ese fatal sofisma de Satanás. Escuchen, hermanos. Cristo en su santuario. Vamos a dar la página. Página 137. Cristo en su santuario. Página 137. Dice, voy a leer el parrafito ahí donde ella define qué es el fatal sofisma de Satanás. Y vamos a poder ir entendiendo entonces por qué Dios nos ha traído aquí esta tarde. Porque yo fui a un campamento con mi esposa, mis 2 niñas. Después que me había terminado mi pastorado, que ya creía que me lo sabía todo, que era supuestamente un teólogo adventista, me encuentro esa tarde que, óigame, estaba siguiendo una doctrina católica, romana. Yo creía que era adventista.
Note bien. El que encubre sus transgresiones. ¿Estoy leyendo? Prestemos atención. Cristo en su santuario. Página 137. Cristo en su santuario. 137. 137. El que encubre sus transgresiones no prosperará, mas quien las confiese y las abandone alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Ahora, escuchen. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver que Satanás se alegra de ello. ¿De qué se alegra Satanás? De aquellos, ¿qué cosa? Que excusan sus ofensas, esconden y la disculpan. Aquellos que esconden y disculpan sus faltas, pudiesen ver que Satanás se alegra de ello. Ay, no, el argumento es que somos humanos. Es que heredamos de Adán del pecado. Es que desde el vientre, dice el salmista en Salmo 51, yo fui concebido en el pecado. Mentira, no es así. Ahí vamos a analizar eso y me dan tiempo. No. No, porque 1 San Juan 1:8, 1:9 dice, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso, la verdad no está en él. Sí, pero ¿qué es lo que estaba hablando Juan? Allí. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué más dice aquí? Y los usa, escuchen, aquellos que se esconden o se disculpan esa falta, Satanás se alegra de ellos y los usa para desafiar a Cristo y a sus santos ángeles. Se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar la mente. Y sabe muy bien que si se conservan estos defectos, lo logrará. De ahí, Satanás, de ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo. ¿Qué está tratando Satanás de hacer? ¿Engañar cuánto? Ahorita constantemente a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. ¿En qué consiste el fatal sofisma de Satanás? En hacernos creer, en escondernos y buscar disculpas. Es que no podemos vencer. Es que la ley de Dios es muy santa. Yo soy humano. Dice ella. En eso consiste el fatal sofisma de que hacerle creer que es imposible vencer. Pero Jesús, termina el párrafo. Pero Jesús aboga en su favor con sus manos heridas, con su cuerpo quebrantado y declara a todos los que quieran. ¿A cuántos? A todos los que quieran. Bástate mi gracia. Está citando 2 Corintios 12:9. Bástate que... Sí, es de verdad, hermanos. No podemos por nosotros mismos vencer el pecado. Es verdad. Cierto. Pero Cristo dice ¿qué cosa? Bástate mi gracia. ¿Para qué? No para cubrir nuestros pecados, porque la gracia no es dice ella, un manto para cubrir nuestros pecados y defectos de carácter. No. Es lo contrario. La gracia es para habilitarnos, para volver de nuevo, espiritualmente hablando, al estado de impecabilidad. Cuando leía ese párrafo, que una vez ya estábamos en el desierto, Nuri. ¿Entendemos eso? Esa frase. En el desierto, Adi. En el desierto. Porque dentro no se escucha este mensaje. Yo cuando leí eso digo, wow. This is deep. Esto es profundo. Esto es profundo. El evangelio es más que creer en un Jesús que puede perdonar mis pecados.
El evangelio es creer, aceptar a un Jesús que no solamente tiene el poder para perdonarme, pero que tiene el poder para borrarme y vencer cada pecado en mi vida. Ese es el evangelio. Pero el sofisma fatal de Satanás es hacernos creer que es imposible. Eso no se puede lograr. Es más, esos son unos fanáticos que andan por ahí. Escucha esto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué cosa? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nadie, escucha cómo termina el párrafo. Nadie considere pues sus defectos como incurables. Alabado el nombre de Dios. ¿No es eso una buena noticia? Nadie. Es que, ¿cuántos son nadie? Cero. Nadie. No importa que usted sea un joven de 15 años, de 30 años, o un joven de 60 y tantos años. Adiós. Un viejo ya, ¿no? Nadie considere pues sus defectos como incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos. Alabado el nombre de Dios. Escuchen, hermanos. Pastores, ancianos, laicos, predicadores, no predican este tema. Primero, como me pasaba a mí. Tenía mi licenciatura en teología adventista. No me lo habían enseñado. No, porque ya habíamos bebido de ese vino calvinista. Porque Calvino primero fue uno de los primeros reformadores que absorbió ese vino de Babilonia. Y fue pasando a los bautistas evangélicos. Y después entonces en 1900, ¿cuánto? ¿Han prestado atención? 1956-57. Hubo esas reuniones secretas donde nosotros empezamos a comprometernos con el mundo evangélico, y ya a esta altura, óigame, nos data. Es más, escuchen, tengo a pastores queridos que me han dicho, mi hermano, ya yo entiendo esto, pero no me atrevo ni siquiera a predicarlo. Así me han dicho, no me atrevo, porque me van a ver a mí como un fanático, un fariseo. Y hermano, ¿qué puedo decirte? ¿Acaso no dijo Cristo, alegraos cuando de todas cosas nos tilden, nos calumnien, hermano, no te preocupes, ¿no? Ahora escuchen esto, hermano. Escuchen esto. Ya que hemos leído de la pluma inspirada, ¿en qué consiste el fatal sofisma de Satanás? Hacernos creer, ¿qué cosa? Que es imposible que nosotros podamos vencer. Cada vez que un joven, usted joven o adulto, usted oiga o le venga a la mente, ay no, es imposible, que es imposible. Usted sabe quién es que le está poniendo eso en la mente. ¿Ok? Y cuando usted escuche algún pastor o anciano, no, es imposible porque somos humanos. Se nos enseñó allá en la Universidad Adventista que, porque cuando vino el argumento de este servidor, aunque yo era nuevo en el adventismo, pero he sido una persona práctica. Le hice la pregunta ahí en esa clase. Aquel hombre que tenía los 2 doctorados en teología. Yo acababa de ser bautizado unos 6 o 7 meses atrás en la iglesia adventista, acabando de salir prácticamente de un seminario católico. Yo dije, pero ven acá, profesor. Pero ¿quién entonces va a lidiar con mi pecado en el tiempo en que, desde que se termina la gracia hasta que Cristo aparezca? ¿Quién me va a perdonar? ¿Qué sacerdote me va a perdonar? Porque el sumo sacerdote deja de interceder, sale del lugar santísimo, pasa un tiempito y aparece en los nuevos cielos. Después caen las 7 plagas, ustedes conocen eso. Y viene una serie de acontecimientos, se prepara la gente para perseguirnos, hasta se hace un decreto de muerte. La ley dominical ya ha sido expandida en su 4ª fase. Es otro tema para otro día. Entonces, ¿quién me va a perdonar mi pecado?
ahí estaba Elizabeth. Ahí está Filipenses 4:19. El Señor, fuera de contexto, tengan cuidado. Allí dice Pablo a los filipenses, el Señor suplirá lo que nos haga falta. Nos hace falta. Pero espérese. Y después me voy a mi cuarto. Me quedé inquieto. Me quedé inquieto. Me voy al cuarto después de la clase y veo, cuando leo el capítulo entero de Filipenses, el libro entero, Pablo no estaba hablando de cosas espirituales ahí. Pablo estaba hablando de las ofrendas que le estaban dando a él para su sostén y para llevar a las iglesias pobres que estaban en Jerusalén. Léalo. Pablo no estaba hablando en un sentido espiritual. No te los versículos antes del 19, para que ustedes puedan digerirlo en su mente. Dice el 16, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido. Tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, lo ha aceptado. Entonces Pablo estaba hablando de lo que le estaban dando a él. Donde uno va, pues hay gente que Dios pone en su corazón de darle a uno algo, ¿no? Y la gente se preocupan y le preguntan, pastor, ¿usted está teniendo suficiente para? Y Pablo, eso es lo que le pasó a Pablo, dice, sí, tranquilo. Y mira, si me llega a faltar algo más, el Señor lo va a suplir. Ese es el contexto. No estaba hablando allí de pecado, de perdonar pecado, de que Cristo cuando está viniendo a la nube de los cielos iba a perdonar nuestro pecado. Es más, es una blasfemia. No te dice la palabra de Dios, Pablo. Es una blasfemia, hermano. Perdonen que es que esto ay, hermano, es que estuve tantos años engañado. Llegué a predicar a hermanitos así como hermanos bonitos, tan lindos como ustedes. Yo estaba engañado, yo estaba engañando a mi gente, haciéndole creer que era imposible vencer, porque eso es lo que yo había aprendido en la Universidad Adventista, de personas que tenían 2 doctorados en teología. Escuchen, hermanos. Dice el apóstol Pablo, 9:28 de Hebreos. No he empezado ya el tiempo aquí se me está yendo. Fausto y ustedes, tengo que volver de nuevo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez. ¿Qué cosa? Sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo no viene aquí a perdonarnos, a suplir algún pecadito por ahí que usted tenga escondido. No. La palabra de Dios nos dice, y eso es doctrina adventista hasta la década del 50. ¿De dónde surgió? ¿De dónde bebimos? Sí, le digo que fue pero no fueron los evangélicos. Y yo digo que los evangélicos bebieron eso de Roma, pero tampoco fue de Roma. Eso surgió, dice la sierva del Señor, que es un fatal sofisma satánico. Le hago una propuesta a ustedes. Si ustedes no me creen lo que estoy diciendo, hagan la prueba. Pregúntenle a sus pastores por ahí. Bueno, que aquí la mayoría ya son disidentes. Bueno, no. Pero si hay alguno por ahí, hermano, pregúntenle a algún pastor amigo suyo. Tan solo para ver. Pregunte. ¿Es
cierto, yo escuché, más, cúlpenme a mí, me echan la culpa a mí. Y por aquí pasó un medio desorientado de allá de la Florida, que estuvo diciendo que nos leyó ahí una cita, nos leyó un versículo bíblico, y él nos leyó que era posible, que es el plan de Dios del evangelio, que podamos, que tenemos. Es más, ni siquiera recibiremos la lluvia tardía, aunque tengamos todavía un defecto de carácter. Un defecto, dice ella, que todavía poseamos en nuestro carácter. Oigan, eso me hace temblar a mí. Eso me hace temblar a mí. Sí, hermano, me hace temblar. Porque mientras más yo me acerco a Jesús, yo digo, ay Señor, todavía tengo cosas que arreglar. Tengo cosas que arreglar en mi carácter. ¿Ah? ¿Cuántas veces tengo que venir donde mi esposa y decir, perdóname, Normita, perdóname? A mis hermanos, perdóname. Entonces yo no me estoy presentando aquí como que ya yo lo he logrado, hermano. No. Pero una cosa sí es cierta. Es bíblico, es espíritu de profecía. Es parte del evangelio eterno, de ese evangelio que vi volar por el medio del cielo. De que en el evangelio hay poder. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primero y también al griego. Es poder, esa palabra poder. Es poder. En griego era dinamos. De ahí sacamos la palabra dinamita. Dinamita. ¿Qué hace la dinamita? ¿Han visto la dinamita? Explota, destruye. Entonces el evangelio, cuando llega al corazón nuestro, el evangelio verdadero, no es el evangelio ecuménico, no es el evangelio social, no es el evangelio de la nueva teología, no es evangelio evangélico, no. El evangelio del evangelio eterno, el evangelio bíblico. Dice que llega al corazón. Pablo no se avergonzaba porque desbarata, que desbarata el evangelio. ¿Ah? Que desbarata, oh, hermano, todo vestigio de pecado cae en nuestra vida. ¿No me lo creen? ¿No me lo creen? Escuchen. Wow. This is deep. Esto es deep. Esto es bien profundo, hermanos. Bien profundo. Note bien. ¿Qué pasaba en el lugar santísimo? Cada año. ¿Qué era lo que hacía el sumo sacerdote? Toda alma que no venía y confesaba su pecado, se arrepentía de su pecado y no participaba ese día, quedaba cortada para siempre. Eso era en el santuario antiguo. En el santuario ahora celestial, dice el apóstol Pablo, no yo. Hebreos 9:23. Porque también esa es otra acusación que nos hacen. Ustedes los adventistas han inventado que hay un santuario en el cielo. ¿De dónde usted saca eso? No, eso es bíblico. Y nosotros que queremos asemejarnos a lo evangélico, nos quedamos calladitos. Quedamos calladitos. Fue pues necesario, 9:23 de Hebreos. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de ¿qué? Del verdadero. Y más adelante dice el 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Pero ahora en la consumación de los siglos, al fin del tiempo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? ¿Para qué dice ahí? Para perdonar los pecados, dice allí. ¿Entienden esa palabra? Alabado el nombre de Dios. Pablo entendió esto, hermanos. Pablo era un verdadero teólogo. Pablo entendió que al final de los tiempos Dios iba a llevar a cabo esa parte de su ministerio, no solo para perdonarte tu pecado, hermano Byron, hermanos, ¿era para qué? Quitar. Juan el Bautista entendió eso también. Cuando él ve a Jesús, San Juan 1:29, venir, que nunca lo había visto, inspirado por el Espíritu Santo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, muy bien César, quita los pecados del mundo, quita. Es un sofisma fatal de Satanás el creer que Cristo solamente puede perdonar nuestros pecados. ¿Qué más?
Aquí estoy dejando un montón de textos porque el tiempo se me ha terminado. Escuchen, hermanos. Escuchen. ¿Ah? Cristo en su santidad. Bueno, te la voy a leer más rapidito. Más. ¿Qué es el pecado? ¿El pecado es qué cosa? 1 San Juan 4, 3, 4. La transgresión del pecado. Eso es el pecado. Transgresión de la ley. Pecado es transgresión de la ley. ¿Qué ley? Los 10 mandamientos. Ese es el pecado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Especialmente en reuniones como esta. Que conversamos. Cuidar los extremos del día sagrado. ¿Ah? No podemos romper el cuarto mandamiento, hermanos. No. El sofisma, el fatal sofisma de Satanás es no cree que no podemos. Pero sí, dice la Biblia que sí, que bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Entonces, hermanos, noten, si el pecado es la transgresión de la ley, por eso que la ley es la norma del juicio. Es la norma del juicio. Jehová había dicho a Moisés: al que haya pecado contra mí, a ese borraré del libro de la vida. ¿Hay un libro de la vida? Claro que sí. Es el libro, y no voy a leer porque hay bastante, ahí está en el Cristo Santuario, dice que es el libro donde se registran, escuche esto, cada vez enseguida que un hombre, una mujer joven, aún un niño, hace la entrega al Señor, el ángel enseguida escribe el nombre en el libro de la vida. ¿Sabe hasta cuándo queda ese nombre allí? Hasta que pase su día estamos en el día del juicio, el día de la expiación. Esa es otra cosa. Nadie sabe cuándo empezará el juicio de los vivos, dice ella, nadie. Pero sí, podemos darnos cuenta de que primero va a empezar por quiénes, por nosotros. Y supongamos que ese día llegó al hermano César aquí. Llegó el día de que el nombre de César va a ser pasado por el reino celestial. Ahí va a haber, ¿qué cosa? Ellos van en Los Ángeles, allá van a ver, el universo se está dando cuenta, va a ver, y Satanás también lo sabe. César aceptó a Jesús cierto tiempo allá atrás. ¿Y qué cosa? Ahí se escribió el libro de él cuando él aceptó a Cristo, pero hay otro libro, se llama el libro de las memorias. Era parte de este estudio, pero estoy yendo a velocidad. A terminar aquí. Entonces, hermanos, en ese libro de memoria se ve, César, se escribió el nombre de él en este libro de la vida. ¿Cómo ha sido la vida de César? Por eso que dice la Biblia, somos salvos por gracia, pero somos juzgados ¿por qué? Por las obras. Vamos a ver, en el libro de memoria, vamos a ver, se investiga como si fuera el único, dice el Señor, el único en todo el universo. El único, es un caso, cada caso. Usted no lo podrá esconder, yo tampoco. No lo vamos como si fuera el único, examinando. Y cuando ven que nuestras obras no mostraron y que hay algún pecado todavía en nuestra vida, sin abandonarlo, sin abandonarlo, o confesarlo y abandonarlo, ¿qué cosa hacían en el Antiguo Testamento? En el día de la expiación, lo cortaban para siempre. Usted queda, así pasa. Aquello era símbolo, ahora es la realidad. César es sacado del libro de la vida para nunca más ser puesto ahí. Quiere decir que se está perdido para siempre. O sea, hermano de César, sé que no se enoja conmigo. ¿No? Hermanos, Jesús le dijo, cuando Moisés le dice, bórrame mi nombre del libro de la vida, dice, no, yo lo voy a borrar aquel que esté en pecado. El pecado permanece en él. ¿Ah? Hay gente que se han sacado mucho esto fuera de contexto. Note bien, uno de los textos más comunes que se sacan fuera de contexto. Vamos a ver, rapidito. Romanos capítulo 3. Vamos a darle por lo menos varios versículos para que ustedes puedan defenderse, ¿no?
Para cuando se lo mencionen, usted diga, no, ya esto yo lo estudié. Yo lo escuché aquí, aunque era un medio disidente, pero yo lo escuché. No te escuché aquí. Romanos 3, unos textos más osados. 9 y 10. Note bien. Te lo tiran en la cara este texto. Te lo tiran. Y usted que no ha estudiado esto, se queda aturdido. Dice, pero entonces este Pérez que vino de Florida nos engañó. Porque mira, escuchen, prepárense que se lo van a tirar con ustedes. Traten de ayudar a alguien a salir de ese fatal sofisma de Satanás. Le van a traer este texto a ustedes. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿En qué manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están? ¡Ay, hermana Nuri! Mire lo que dijo Pablo aquí. Usted me dice a mí que ahí vino ese hombre predicando que podíamos tener victoria. Aquí dice el apóstol Pablo. Mire que todos están bajo pecado. ¿Qué fue? Yo le dije allá a mis hermanos de hippie, japa, que cada texto, ¿qué cosa hay que ver? El contexto. ¿De qué está hablando Pablo? No porque yo me invente cuál es el contexto. Tengo que encontrar el contexto ¿dónde? En la Biblia, en la palabra. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Te van a seguir leyendo el versículo 10. Eso es música para el oído de esos. Yo le llamo ministros adventistas evangélicos, que son casi todos. No te voy a seguir. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera. Óigame, a usted le dicen, a un adventista medio nominal ahí que anda medio aturdido, le leen esto. Esto es música para su oído. Dice, ay, verdad. Vamos a seguir ahí. Vamos a hacer. Comamos y bebamos, que Cristo no lo va. Mañana moriremos. Y Cristo cuando venga me va a suplir. Filipenses 4:19. Aunque fue ya lo vimos que está fuera de contexto. ¿Qué más? Déjenme darle algunos versículos rápidos y después vamos a volver con el contexto, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Otro más que se usa. Otro más. Primero San Juan, este sí lo traté allá en Jipiapa. Dice hermano, es como me aprendí el nombre. ¿No te vi? Este otro texto. Ay, música para el oído, para los adventistas nominales. Esto le gusta a los adventistas. Escuchen esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Usted ve, hermano. ¿Cómo usted puede decir? Aquí mira lo que dice. Mira lo que dice. Ahí dicen ellos. Otro texto más. Después vamos a dar. Primera de San Juan 1:8. Primera de Juan. No Juan 1:8, sino primera. Ahí atrás. ¿Qué más te van a leer? ¿Qué más? Ya hablé un poquito. Mira, como dice el salmista, la palabra de Dios dice allí que fuimos concebidos en el pecado. Salmo. El Proverbio 29, ese otro texto que te van a tirar. Te estoy dando todos los textos y después vamos a ir rápidamente a leer el contexto. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Vamos a ver. Perdone que me he tardado unos minutos, pero esto es muy importante, hermanos. Es más, para la gloria de Dios, para mí, hermanos, para mí, el entender esto, este texto, este tema que estamos tratando esta tarde, que la sierva del Señor le llama la fatal sofisma de Satanás, tiene incluso tanta importancia como usted entender que Cristo murió por usted en la cruz del Calvario. Porque si usted entiende que Cristo murió por usted en la cruz del Calvario, pero no entiende qué es lo que hace esa cruz del Calvario por usted, usted va a estar perdido. Está perdido. Entendemos ahora por qué ni uno enciende, aquellos tendrán el nombre de Cristo en la Biblia de la iglesia, serán salvos. Porque pastores, laicos,
los miembros, todo el mundo creen en que es imposible. Y dirigentes ¿sí? de organizaciones de verdad presentes, pues. Yo he tenido conversación con algunos. Me ha dicho, yo entiendo este tema, yo lo entiendo ya. Pero la gente me va a ver a mí como algo raro. Es que yo no me siento preparado. Me decía un buen amigo, yo no estoy preparado. Digo, yo tampoco, hermano. Yo no estoy diciendo que ya yo lo he logrado. Puedo decir como Pablo, una cosa hago, pero seguir ¿qué cosa? Al blanco. ¿Cuál es el blanco? Llegar hasta la estatura de Cristo Jesús, Señor nuestro. Que ese era el propósito de la iglesia. Decíamos allá nosotros, Fausto y los hermanos, hace un rato. Ese es el propósito de tener una congregación, la edificación del cuerpo. ¿Qué más? Este otro texto que le gusta, hay música oído. Escuchen, Proverbios 29. Le gusta esto. Le encanta. Música al oído. 29. ¿Qué dice? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Te lo leen y te lo repiten. Y dice, mira, Elizabeth, mira lo que dice aquí. Entonces usted, otra vez, dice, esto está claro. Está claro. ¿Qué otro más texto te van a dar? San Juan 8:7. San Juan 8:7. Vamos a ver rapidito. San Juan 8:7. Te lo estamos dando. Te voy a tratar de dar todos los textos posibles. Ay, Señor, ayúdanos. Romanos, San Juan 8:7 dije, ¿no? 8:7. Vamos a ver. Así este texto te lo van a dar, te lo van a tirar. ¿Se acuerdan cuando la mujer la cogieron en adulterio? Y Jesús le dice a aquellos que estaban acosando a la pobre señora, la trajeron arrastrada porque la habían cogido en adulterio. Cristo le hace una pregunta a aquellos que estaban allí acosando a la mujer que habían tomado en adulterio. Y Cristo le dice, ¿quién de vosotros, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella? ¿Qué más te van a tirar? Romanos 7:14, rapidito. Romanos 7:14. No te voy a leer. Voy a dejar aquí una cantidad porque ya yo espero. Cada vez que ustedes oigan uno de estos textos o algunos otros, busquen el contexto enseguida. Busquen el contexto. Ya saben que Dios nos dice que el fatal sofisma de Satanás es hacernos creer que no podemos ¿qué? Vencer. Así que ya con eso podemos usar eso como base para buscar el contexto. ¿Qué más? Yo dije 7:14. Y ahí voy a parar por ahora porque nos vamos a extender aquí mucho. 7:14. ¿Qué dice? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy. Entonces mire, nosotros somos carnales desde Adán, desde que Adán cayó en pecado. No, hermanos, no. Vamos a ir rapidito ahora, dar contexto rápido, desde que empezamos hasta aquí. Y vamos a dejarle literalmente unos 20 textos más, pero eso ustedes ya van a estar preparaditos. Saben que el secreto es buscar el contexto. Cuando le tiran un texto parecido así, de lo que hemos leído, le he compartido los que yo veo que más se usan. Vamos a ir. El primero que di fue ¿cuál? ¿Se acuerdan? Romanos 3. Vamos a ir. Romanos 3. Vamos a buscar. ¿De qué que Pablo estaba hablando? Pablo, por eso el apóstol Pedro dijo que muchos indoctos, indoctos espirituales, ¿sabían ustedes? Porque yo le cuento a mi esposa y a la gente, a ver, yo tuve un profesor en el seminario católico también que era un cerebro, un sacerdote jesuita. Aquel hombre hablaba sabio del griego, el alemán, el hebreo, el latín. Y aquel hombre era un iletrado en asuntos espirituales. Tenía doctorado de la Universidad Pontifical.
Ahí viene el padre Rafael, se llamaba Rafael, está vivo, es amigo mío, Rafael Felipe, ahora es un obispo, todavía está esperando que yo vuelva a casa, 40 años. Él dice a los primos míos que es cura y una tía monja, dice, seguimos rezando por el pariente de ustedes, por Rafael, él va a venir a casa, él va a venir a casa. Y yo le dije a él un día, yo voy para la casa, pero mi casa está en el cielo, no en Roma. En Roma. Escuchen, vamos a ver. Entonces, esta persona que Pedro dijo que muchos indoctos en el sentido espiritual, porque iban a tener doctorado en teología, pero no entendían las cosas básicas que una niña de 10 años allá en Ipiapa me contestó. Es imposible tú poder creer que tú vas a caer seguir cayendo en pecado cuando ya Cristo haya terminado su ministerio en el lugar santísimo. Posible. Ahora escuchen esto. Entonces, ¿de qué Pablo estaba hablando? 9 y 10 ya lo leí, no tengo que leerlo. Ustedes lo saben. No hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han descarriado. ¿Verdad? ¿Qué estaba hablando Pablo aquí? El hombre. Escuchen esto. Lo voy a parafrasear y lo vamos a leer en la Biblia. ¿Está bien? Para que vayamos digeriendo. Pablo estaba describiendo al hombre en su estado que no había entrado en el evangelio. Es cierto, el hombre por sí solo, todos somos pecadores. Todos nos hemos extraviado. No hay justo ni a uno. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, Pablo lo dice allí. Pero ¿cómo puedo yo pasar de esa experiencia a la experiencia del evangelio? A la victoria sobre el pecado. Pablo. Vamos a permitir que Pablo sea que no conteste esto. Versículo 12 ahora. No, versículo 23. Del mismo capítulo 3. ¿Ah? El mismo capítulo. Por cuanto, ¿cuánto? Dice allí. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 24 ahora. Siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Mediante la qué? Redención que es en Cristo Jesús. Ahora este texto en español no. Como que, y le voy a dar una tarea. Que ustedes lo pueden tener ahora. A mí me costó mucho esos 3 años de griego. Tenía que estudiar porque no había el internet. Tenemos que bajarnos. Ahora ustedes pueden buscar ahí una ¿cómo se llama? Una Biblia con la explicación ahí griega, porque el Nuevo Testamento, y te van a decir, mira, escúchame hermano, lo que Pablo estaba diciendo aquí. Es verdad que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora en el 24 dice, somos justificados gratuitamente. En otras palabras, somos declarados. El poder del evangelio nos declara como justos. ¿Qué es una persona justa? Recta. Una persona que hace ahora los rectos. Cambia. ¿Qué más? Ahí mismo. Por su gracia. ¿Mediante la qué? Redención. Esa palabra redención era una palabra griega que quiere decir cuando ya alguien venía y compraba un esclavo en la plaza pública, le daba hay una palabra en español que viene de esa palabra, como una remesa, sí, le daba una redención, le daba un pago. Y ese hombre ya no iba a ser esclavo, quedaba libre. Pablo estaba diciendo, es verdad que ustedes todos hemos nacido en pecado, pero Cristo a través de Él ha muerto por nosotros y a través de su gracia ahora, Él nos ha comprado y nos ha hecho ¿qué cosa ahora? Libres. ¿Libres de qué? Del yugo del pecado, del yugo de servidumbre. ¿Qué más dijo Pablo? ¿Qué más dijo Pablo? Vamos a ver para que entendamos a Pablo. Romanos 7, vamos a ver. Vamos a ir a Romanos. ¿Qué más dijo Pablo? Ya leíamos el 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Pero escúchame, hermano. Es que la función del evangelio es llevarnos a una naturaleza como pasar de la naturaleza que carnal a la espiritual. Eso no digo yo. Escucha. Vamos a ver.
No tengo mis aquí. Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. Y vamos a pasar al 8 enseguida. Enseguida. Dice, miserable, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces ahí está la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más a la carne, a la ley del pecado, cuando estaba en la carne. Pero ahora, dice Pablo, siga leyendo el capítulo 8 de Romanos. Recuerden, la Biblia no estaba dividida en capítulos hasta el año 1500. La Biblia no había capítulos. Dice, más ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a ¿qué? A la carne. ¿Qué nos llevaba a la carne? Al pecar. Ahora no andamos en la carne, dice él, mas conforme a ¿qué? Al Espíritu. Es más, si usted sigue leyendo ahí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? Me ha librado ¿de qué ley? Alabado sea el nombre de Dios. Pablo dice, es cierto que todos hemos pecado. Es cierto que no hay justo ni a uno. Es cierto que nadie puede decir por sí solo, yo puedo tener victoria del pecado. Pero cuando muero a la carne, dice ahora él, ya no vamos a servir más a esa ley de pecado. Vamos a vivir ¿para qué? De acuerdo al Espíritu. Note bien, hermano, lo que dice aquí. Pablo te puede leer todo el capítulo. Es hermoso. El problema es que Satanás, parte de el fatal sofisma de Satanás es que nosotros nos quedemos en la carne. Que somos carnales. Que somos por herederos. Es imposible vencer. Y cuando escuchamos esos temas, casi regularmente en la iglesia donde vamos, pues dicen, pues, ok, pero está bien, qué bueno que Cristo me lo ha a complementar. Mentira, es un engaño. Escucha lo que sigue diciendo Pablo para pasar al otro texto. Note bien, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Pedro, que no tenía educación, pero inspirado por el Espíritu Santo, entendió esto. Escucha lo que dijo Pedro. Escucha lo que dijo Pedro. Vamos a buscarlo. Lo que hace el Evangelio, hermano. Lo que hace el Evangelio. El Evangelio. Hay poder. No me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios para vencer el pecado, hermanos. Nota lo que dijo Pedro. Escuchen, hermanos, lo que hace el Evangelio. Es verdad, dice Pablo, nacemos en esa carne, con esa tendencia al pecar. A usted no tiene que enseñarle muchas veces a un niño a ser envidioso porque nace, o egoísta. Le arranca el juguete a veces del hermanito, la hermanita. Le quita la cosa, porque nacemos inclinados a hacer eso. ¿Verdad? Pero note lo que hace el Evangelio. Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Hermanos, ojalá que estemos entendiendo. Porque yo le lancé muchos textos que creo que ustedes estaban familiarizados con ellos. Y me temo, como yo estuve por muchos años, otra vez ya era un ministro, supuestamente ordenado, y yo no entendía estas cosas. Escuchen, hermano. Por medio, hablando de las promesas de Cristo, lo que hace el Evangelio, lo que te hace el Evangelio a ti y a mí, hermanos. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza de ¿quién? Hermano, Pablo dice, el hombre sin el Evangelio, sin la gracia, no puede, no hay ni uno. Todos están descarriados, sean descarriados. Pero cuando venimos al Evangelio dice, espérate. Encuentro ahora que hay un poder en el Evangelio, en el cual yo puedo morir a la carne. Alabado el nombre de Dios.
Sí, hermano. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo. Nicodemo no lo entendía. Y Nicodemo era un teólogo supuestamente en sus días. Cristo dijo, tiene que nacer de nuevo, Nicodemo. Si no nace de nuevo, no puede tener parte en mi reino. Porque Nicodemo era uno de esos hombres que, aunque era muy religioso, era un líder, era un teólogo, pero tenía esa tendencia a pecar. Tenía que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Participantes de la naturaleza divina, habiendo, o note bien como Pedro ya pone en verbo pasado, en tiempo pasado, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Pedro estaba poniendo como algo pasado ya en los cristianos. Éramos por naturaleza hijos de la ira. No había nadie justo. No había nadie sin el pecado. Pero cuando venimos al evangelio, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Dice el apóstol Pablo también. 2 Corintios 5, 17. 1 Corintios. 2 Corintios. ¿Qué más? Rapidito aquí. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más, hermanos? Mira. ¿Ah? Nosotros que decimos, es una teoría bien fea, hermanos, bien fea. Vamos a ir a 1 San Juan rapidito, 1:8, que es un texto muy popular. Mira lo que dice la Biblia. Y se quedan ahí y quieren que tú pares ahí. Te dice, mire, escuche. Aquí dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad está en nosotros. Así que ese hombre que vino a predicarle a ustedes no está hablando verdad. Te van a leer ese texto. Pero siga leyendo, hermano. Siga leyendo. Siga leyendo el versículo que sigue. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, ¿qué cosa? Y no solamente nos perdona, dice allí algo más. Y limpiarnos de cuánto pecado. Todo pecado. Juan estaba diciendo aquí otra vez lo mismo que Pablo. Nadie puede decir, han escuchado gente que dice, yo no necesito el evangelio, no te necesito ir a la iglesia, no necesito leer esa Biblia, porque yo no le hago mal a nadie. Yo no robo, yo no mato. Mire, yo cuido mucho a mi esposa. Decía un tal Juan King por allá. Yo no le hago mal a nadie. Juan estaba tratando de desenmascarar ese engaño. Nadie puede decir que no tiene pecado. Porque todos hemos ¿qué? Pecado. Y todos necesitamos ¿de qué? De la gracia de Cristo. Y todos necesitamos ¿qué? A morir ¿a qué? A la carne. ¿Para vivir cómo? En el Espíritu. Escucha. ¿Qué sigue diciendo aquí en San Juan? Note bien el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso, su palabra no está en él. Pero ahora sigamos leyendo. A ver cuál es el contexto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que ¿qué? No pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver cuál es el contexto. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad, ¿qué cosa? No está en él. Ahora, nosotros decimos que el pecado es ¿qué cosa? Transgresión de la ley, ¿verdad? Entonces, note bien, hermano, lo que dice aquí. Ahí mismo, la carta que le manda. 1 San Juan, capítulo 3, rapidito. Ahí terminando. Dice aquí. Mirad, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Andamos ahora, amados, ahora somos ¿qué? Antes éramos hijos de ¿quién? Dijo Pablo. Hijos de la ira. ¿Qué es un hijo de la ira? Hijo de Satanás. Hijo del diablo. Hacíamos las obras de ¿quién? De Satanás. Pero ahora dice San Juan, el mismo Juan que dijo, el que dice que no tiene pecado, no hay verdad en él está explicando ahora, es un hombre, una mujer que no ha entrado en la experiencia del evangelio. Note bien, como dice él ahora aquí. Amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado. Y aún no se ha manifestado. Y aún
no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, hablando de Cristo, vamos a ser semejantes a ¿quién? A Cristo Jesús. ¿Cómo fue Jesús? ¿Pecó Jesús? No. Dice San Juan, cuando lo que hace el Evangelio, vamos a ser semejantes a Él. ¿Qué más dice aquí? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué cosa? Se purifica. En Él, en Cristo. Porque todos nos hemos descarriado. No hay justo ni a uno. Es en Él. Él la que hace en nosotros. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo. Así como Él es ¿qué? Así como vamos. ¿Cuál va a ser la meta? Así como Él fue puro. Así dice Él que vamos a ser nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más? Todo el que comete pecado infringe también la ley. Y sabéis, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para qué cosa. Dice ahí. Dice para quitar. Esa palabra, no se olviden. Bajo la obra de qué parte en el santuario es que Él quita el pecado. ¿Cuál fue esa obra? ¿Dónde fue? Jorgito. En el lugar santísimo. Aquí tenemos un predicador también. En el lugar santísimo. Quitarnos, borrar para siempre. Note. Cuando le vengan a hablarle a ustedes eso de nueva teología, esos pastores, que si yo tengo una maestría en divinidad, tengo un doctorado en divinidad. Sí, tú puedes tener un doctorado, una maestría, un doctorado en divinidad, pero hermano, no es en divinidad bíblica. Es de nueva teología. Ha sido una teología evangélica. Mucho podía decirle de eso a ustedes. Vamos a leer la palabra de Dios. Que como dijo mi hermano Fausto allí, nosotros conocemos todas estas cosas, todas estas apostasías. ¿Saben ustedes que uno de los presidentes de la Conferencia General fue un alumno del Papa Benedicto XVI? ¿No lo sabían? Bueno, vamos a estudiar otro día eso. Hermano, esto desde 1956 ha ido muy profundo, hermanos. El mensaje puro mentita ya no se conoce, no se predica. Tiene que ir al desierto. Así como le dijo Juan el Bautista, el mensaje puro tenían que ir al desierto a oírlo. La historia se repite, note bien. Para cuando ustedes le saquen esos versículos que yo les he sacado, ustedes puedan traerles esto a ellos. Note bien. Y sabéis que Él apareció para quitar. Todo aquel que permanece en Él. Todo aquel que permanece en Él. ¿Qué dice tu Biblia? Alabado el nombre de Dios. Entonces, cuando leemos estos contextos, esos textos con sus contextos, vamos a empezar a ver que no son estos, como ellos llaman, lunáticos. Porque un lunático no entiende esto. No, hermanos, esto es palabra de Dios. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es de ¿quién? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué cosa? Deshacer las obras de Satanás. ¿Cuáles son las obras de Satanás? ¿Cuál es el sofisma fatal de Satanás? Hacernos creer que no podemos vencer el pecado. Me acuerdo aquel famoso teólogo que tuvimos. Él decía, sí, para él dice, mire, que no va a practicar el pecado. No quiere decir que no va a pecar. Cálmese. Usted tiene 2 doctorados. Yo tengo la palabra de Dios. Escuche esto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede, ¿qué cosa? ¿Cuál es la simiente de Dios? ¿Qué es la simiente de Dios? ¿Se acuerdan? No me hagan llevarlo a un estudio de 1 hora más. Se me van a enojar. Tenemos que ir lejos por allá. La montaña de Chiripapa, por allá, no sé dónde. Hermanos, escuchen esto, hermanos. Escuchen. Esto es más serio de lo que nosotros pensamos. ¿Sabían ustedes que el 99%
Lo digo esto con dolor, tristeza, porque yo estuve ahí. 99% de nuestra hermandad adventista no entienden esto. ¿Saben por qué? Porque esa doctrina evangélica católica se introdujo dentro de nosotros. Y nosotros hemos bebido de esa doctrina ese vino tan fermentado, que hemos quedado borrachos. Y yo andaba borracho, pensando que yo me la sabía toda. Me había graduado de una universidad prestigiosa por allá por Puerto Rico, de teología. Y óigame, tuve que ir al desierto a escuchar a unos viejitos de canas, cabellos blancos, que Nuri conoció a algunos de ellos, Ron Spear, Colin Standish y esos pastores así, Ralph Larson, otro pastor, que ellos habían sido ministros antes de los 50. Conocían lo que se predicaba en nuestros púlpitos antes de 1950. Pero ahora veían toda esta nueva teología que se había acaparado dentro de los seminarios nuestros. Porque como nuestros profesores habían ido a estudiar a la Universidad Pontifical de Roma, no estoy hablando mentira, búsquenlo en internet. Presidente Paulson, de Conferencia General, alumno de Benedicto XVI en una de las escuelas allá en Alemania. ¿Qué usted cree que podemos aprender? Hemos estado, ¿qué cosa? Compartiendo lo que la iglesia, la teología romana, ¿qué cosa dice aquí, hermanos? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. La pregunta es, por la gracia de Cristo, ¿podemos nacer de nuevo? Podemos nacer, hermano. Hermano, porque si no hay para nosotros la esperanza, la promesa de que podemos nacer a través de la gracia, entonces estamos perdiendo el tiempo aquí. Cerremos las puertas, vayamos al mundo, porque total te está perdiendo el mundo y te va a perder la vida eterna. ¿Entendemos eso, hermano? Qué triste sería, qué triste es pensar así. Los jóvenes, qué ilusión habría. Sí, el diablo hace creer a los jóvenes, sí, goza tu vida ahora, anda, vete a la discoteca, vete al club, vete a bailar, come lo que quieras. Hermanos, eso es parte de la fatal sofisma de Satanás. O hacernos creer que es imposible vencer, pero no te preocupes, Cristo te lo va a reponer. Eso no es bíblico. No es bíblico, nunca ha sido, ni lo va a ser. Que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, hermano. Es imposible. Noten cómo dice Judas 24, muy conocido. Muy conocido. Muy conocido. Note bien lo que dice aquí. Hablando de Jesús. Y aquel que es poderoso para guardaros, ¿cómo? Mi Dios, mi Jesús. El Jesús que yo predico, que yo acepté, hermano. No solamente me puede perdonar mis pecados, dice la palabra de Dios. No me lo tiene que decir un teólogo de nueva teología. Por eso cuando yo pienso en aquel, especialmente porque tuve el privilegio, también le doy gracias a Dios, que a pesar que tenía ese profesor, tuve otro profesor humilde de aquí de Sudamérica, de Argentina, que muchos de ustedes seguro conocieron, oyeron, escucharon, seguro que tu hermano escuchó de él un tal, era un evangelista muy famoso, se llamaba Salim Japas, él murió, Salim Japas, pero él fue el profesor mío también del santuario. Entonces cuando él nos cogía a nosotros, los estudiantes de teología, entonces, y él sabía lo que el otro profesor le estaban enseñando, y tú lo veías en su rostro, una tristeza, el pobre viejito tenía. Pocos años murió, le dio un cáncer, porque el estrés te produce cáncer. Él estuvo estresado. Él nos decía, muchachos, yo no quiero aquí levantar una contienda en esta universidad, pero estoy preocupado con lo que se está enseñando. Estoy preocupado, decía. Estoy oyendo doctrinas evangélicas
y no quiero que ustedes salgan del campo. Pero como era un viejito, ya incluyéndome yo, decía, pobre viejito, no tiene doctorado, mira fulano de tal. Y así salí. Pero cuando me fui al campo y Dios me llevó al desierto como este, mi esposa sabe. Yo cuento esa historia en mi libro. Hermano, el Señor me sacó esta ceguera. Se me cayeron de los ojos. Pude entender, hermano, estos textos y más que otros. Dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros como hermanos, sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. Él es poderoso. En mí no hay poder. En mí lo que hay es, ¿qué cosa? Pecado y muerte, la ley del pecado. Pero cuando vengo a Cristo, Él me lleva a, ¿qué cosa? A morir al pecado, a morir a la carne. ¿Y vivir para qué? Para el Espíritu. Déjeme terminar. Hay muchos versículos. Ustedes lo pueden buscar después, por ahí. Déjeme leer un pequeñito parrafito aquí. Con esto. Es más, mire, para no verme tentado a leerme, porque en Apocalipsis dice, al que venciere, yo le daré, ¿qué cosa? Hay muchos textos. Carlito, mucho. Él se ríe porque no voy a mencionar más y lo estoy mencionando. Pero es que, hermano, hay tantos textos. Cuando usted entiende esto, cuando usted viene a Jesús y se olvida de todas esas artimañas, de ese sofisma fatal, satánico, el Señor le va a abrir la puerta. Se lo prometo. Y usted va a ver en toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el último libro, que el plan de Dios es para que el hombre y la mujer sea restaurado a la experiencia de impecabilidad. Por ahí tengo la cita que tuvo Adán y Eva. Esa es la promesa linda, hermano. Y no es eso una promesa linda para nuestros jóvenes, para los adultos, a tus hijos, que tú puedas enseñarle, hija, hijo, por nosotros mismos somos nada, pero en Cristo hay poder. Él tiene poder. Escuche, hermano. Vamos a ver. Note, como dice aquí. Ay, hermano, cómo me gustaría. En otra ocasión, si Dios quiere. Vamos a ver. Si Dios quiere. Note bien, hermano. Note bien. Todo esto es el santuario. Escucha. Cristo en su santuario, página 131. Le prometo que no lo voy a leer todo. Un poquito. Jesús, hablando de, ¿se acuerdan de Zacarías capítulo 3? Allí está, dice el Señor que esa es la experiencia del pueblo remanente en los últimos días. Allí se presenta el remanente ilustrado por el sacerdote Josué. Y viene Satanás, ¿verdad? Y lo acusa. Porque él ve al ángel, el ángel del Señor Jesús, que dice, da una orden, dice, quítate esa vestidura vil a Josué. La vestidura vil es esa naturaleza carnal, pecaminosa que hay en nosotros. Dice, quitarle. Y vamos a ponerle una túnica buena ahora. Y Satanás viene y dice, no. Él ha pecado. Y entonces, basado ahí, el Señor dice, Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe. Y al reclamar el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles, diciendo, los conozco por sus nombres. Qué lindo saber. Si allá algunos gente de nuestros pasados hermanos nos pueden llamar disidentes, nos pueden llamar reformistas, nos pueden llamar rebeldes, cuántas cosas no van a ver. Pero Cristo dice, yo lo conozco por sus nombres. Los he grabado. Alabado el nombre de Dios, escuchen. Los he grabado en las palmas de mis manos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón y contrito y humillado. No despreciado tu Jehová. Al acusador de su pueblo le dice, Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado encendido? Cristo revestirá a sus fieles. Cristo va a revestir ¿a quiénes?
a sus fieles con su propia justicia para presentarlos a su Padre como una iglesia gloriosa. ¿Cuál es la iglesia que va a presentar? Aquella iglesia que ha sido revestida. Note bien como dice aquí. Así se cumplirá de un modo completo la promesa del nuevo pacto. Perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. ¿Qué más? ¿Qué más? Déjame decirte aquí, para ahorrar tiempo. Estoy terminando ya, estoy terminando. En el ritual, dice aquí, en el ritual simbólico, el sumo sacerdote echa la propiciación por Israel, salía y bendecía a la congregación al final del día de expiación. Salía del lugar santísimo. Ahora Cristo cuando salga, escuchen esto lo que va a decir. Así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, aparecerá sin pecado para salvación o sin relación al pecado, para bendecir con el don de la vida eterna a su pueblo. ¿Ah? ¿Cuándo es que hace eso? Cuando sale del lugar santísimo. Y aquí ella presenta, hermanos, la hermosa verdad. Dice, en aquel tiempo, se buscará el pecado a Jerusalén. ¿Y qué cosa pasa? No lo hallarán. ¿En qué tiempo, hermanos? Este tiempo que estamos viviendo, antes de terminar el tiempo de gracia, va a haber un pueblo aquí que va a demostrarle al mundo, escuchen esto, voy a terminar, ahora sí termino, al mundo, al mismo Satanás, que por la gloria de Dios, para la gloria de Dios, se podía vencer el pecado. ¿Ah? ¿Ah? Hermanos, velad pues, dijo Jesús, no sea que viniendo de repente os halle dormidos. Peligroso es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. Mientras el hombre de negocios está absorto en el afán del lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegarte el momento cuando el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia. Ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Hermano, eso va a ocurrir antes que Cristo venga. Cuando termine el tiempo de gracia, no estoy diciendo que ya terminó. Tampoco soy de los predicadores que dicen a la gente, no, ya el tiempo de gracia terminó para los adventistas de las asociaciones. No, hermano, no. Eso es minimizar el poder del evangelio. Si todavía Dios tiene poder para salvar incluso a Francisco si se arrepiente. Hermanos, termino con esto acá, hermanos. El sofisma fatal de Satanás, leímos, consiste en hacernos creer que es imposible vencer. Lo opuesto, ¿qué sería entonces? Hasta aquí, lo poquito que hemos compartido con ustedes. ¿Qué es lo opuesto al sofisma fatal de Satanás? ¿Qué sería? Vamos a ver. Que por la gracia de Dios, ¿qué cosa, hermanita? Podemos. Es una promesa. Es más, es la promesa más hermosa que yo. La promesa más hermosa para mí es que yo, un pecador como yo, Dios me muestre en su palabra que yo pueda imitar a mi Jesús. En todo sentido de la palabra. Esa promesa te dejo para que tú pienses y analices en ella. Cuando alguien te presente ese sofisma, te llena de su versículo fuera de contexto, quiere el cielo que el Espíritu Santo le traiga a su memoria parte de estos contextos que hemos estudiado acá. Mañana, no se vaya nadie, mañana vamos a comprobar aquí que estamos a punto de ver la imagen de la bestia formarse en Estados Unidos y se va a extender por Ecuador y el mundo entero. No dejen de participar de esa presentación. Dios te bendiga. Vamos a orar. Si ustedes han notado, en cada presentación me he pasado de tiempo, pero en cada presentación le pido perdón. Así que perdónenme, hombre. Ustedes son gente muy buena.
Amante Padre que moras en los cielos, alabado sea tu santo y divino nombre. Oh Padre, ayúdanos para que entendamos esos engaños del enemigo y que llegamos a participar de esa naturaleza divina en nuestras vidas. Es un trabajo que tú quieres hacer en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que ya no andemos en la carne, sino en el Espíritu, y que podamos, Señor, por tu gracia, demostrarle al mundo y al mismo enemigo que ese engaño fatal que él ha presentado, nosotros, por la gracia de Cristo, no vamos a caer en él, sino que vamos a ser hombres y mujeres que desde aquí en adelante le vamos a pedir: Señor, ayúdame a vencer el pecado. Ayúdame no solamente a tener perdón, pero a que sean borrados mis pecados y que yo viva una vida de victoria, una vida en la cual tú puedas decir: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Es en su nombre que te lo pedimos. Amén.